Primero que todo, quiero dar la bienvenida a esta nueva instancia de conversación aquí en ADIPA. Hoy me encuentro junto a la psicóloga infanto-juvenil Jennifer Araya, con quien vamos a hablar de un tema muy interesante, del cual se imparte un curso aquí en ADIPA. ¿Cómo está, profesora? Hola Camila, buenos días. Muy bien, gracias. Para ir directo al tema, me gustaría que lo podamos introducir. Para eso le pregunto, enuresis y encopresis, ¿en qué consisten estos trastornos? Cuando nosotros hablamos de enuresis y encopresis, estamos hablando principalmente de trastornos de la eliminación, que tienen que ver específicamente con el control del esfínter. En el caso de la enuresis, tiene que ver cuando hay una pérdida en el control del esfínter o una liberación involuntaria de orina, que puede ser diurna o nocturna. Y en el caso de la encopresis, tiene que ver con la evacuación de heces en lugares inapropiados. ¿Cuáles son las principales causas? No existen una única causa para estos trastornos. Es importante poder identificar, porque existen en algunos casos factores que son hereditarios. ¿Qué quiere decir esto? Que algún miembro de la familia en algún momento de su infancia haya pasado por esta misma situación. O también, que tiende a ser otra causa muy importante, que tiene que ver con problemas emocionales o situaciones estresantes que esté viviendo el niño o niña. ¿Cuándo se debe sospechar que un niño está sufriendo de este tipo de trastornos? Porque se entiende que a veces es normal de la etapa. ¿Cómo diferenciar? Exacto. Es que eso, Camila, es súper importante, porque el proceso del control de esfínter va súper acompañado de la edad cronológica de la niña o niño, pero también tiene que ir acompañado de su proceso de maduración, como decimos nosotros. En esta etapa es súper importante la participación de los padres en la adquisición de esta autonomía. Por lo tanto, es esperable que cuando están en el proceso de, como decimos nosotros, de sacar los pañales, eh, existan episodios en que pueda haber liberación de orina o de fecas, pero no lo vamos a considerar un proceso de enuresis o encopresis, porque tiene que ver con esta etapa en la que está adquiriendo el control del esfínter. ¿Cuándo nosotros debemos sospechar? Tenemos dos criterios, por decirlo de alguna manera. El primero tiene que ver con que en términos cronológicos nosotros esperamos que el control de orina se haga alrededor de los 4 años, cuando ya uno dice que finalmente dejó el pañal de día y de noche. Y en el caso de las heces, alrededor de los 5 años. Si nosotros pasamos esa edad cronológica, podemos pensar en la enuresis o la encopresis primaria, que quiere decir que nunca adquirió el control. Y el otro criterio que tenemos que considerar tiene que ver con el proceso de que haya adquirido el control de esfínter y que hayan pasado una cierta cantidad de meses en que no hubo micción ni liberación de fecas y comienza a nuevamente haber estas evacuaciones espontáneas e involuntarias. Y creo que es importante hacer hincapié en que es involuntario, ¿ya? Porque si no estaríamos hablando, si fuera voluntario estaríamos hablando de otro diagnóstico, ¿ya? ¿Y cómo se llega a este diagnóstico? Es importante no hacer el autodiagnóstico o que los papás no autodiagnostiquen a sus hijos. Importante hacer la evaluación primero, y esta es una recomendación muy importante, es descartar que exista algún problema médico que impida el control de esfínter. ¿Ya? Porque cuando nosotros hablamos de enuresis y encopresis, estamos hablando de un proceso que por causas de maduración o por causas psicológicas no se ha adquirido o de alguna manera se alteró este cauce normal que estaba teniendo la adquisición de la autonomía. Pero debe estar descartado de base que haya una causa médica. Eso es lo primero. ¿Ya? Por lo tanto, es importante la evaluación médica y si no hay ninguna causa de ese tipo, pasamos a la evaluación ya de un especialista más psicológica. Ahora quería irme al tema desde la psicología. ¿Cómo se aborda y se trabaja desde ahí?
Ya, el trabajo debe ser un trabajo complementario en el que se hace un entrenamiento, por decirlo de alguna manera. Es importante detectar también cuáles son las causas. ¿Ya? Hay ocasiones en que la transición del pañal al control de esfínter en algunos casos resulta eh, de tensión para la niña o el niño. Puede en algunos casos convertirse en un proceso traumático, por eso nosotros decimos que lo importante es que el niño deje el pañal y no que le quitemos el pañal. Ya tiene que ser un proceso de acompañamiento. Ahora, si la razón por que el niño está presentando este problema se debe a que está viviendo una situación estresante familiar, digamos, mudanzas, la llegada de un hermanito, problemas familiares, violencia intrafamiliar. En algunos casos también se pueden presentar cuando existe de manera reactiva frente a algún tipo de abuso. Según la causa que se logre detectar es el tipo de tratamiento que se va a tener que hacer, pero siempre nosotros hacemos el abordaje desde el niño y la familia. O sea, hay un proceso de entrenamiento, de acompañamiento en el niño, pero también desde un acompañamiento hacia la familia para saber cómo intervenir. A veces a los papás les da mucha impotencia, les da frustración y los tienden a retar más o generan un ambiente que al niño le provoca mayor tensión, entonces eso puede ir empeorando el cuadro. La idea es que ellos puedan también ir adquiriendo estrategias para generar un ambiente en el que el niño se sienta con la confianza y no se sienta ni temeroso ni con culpa por lo que le está pasando. Y también explicarle para que él sepa qué está ocurriendo y forme parte de este proceso del tratamiento completo, en el fondo. Otra consulta que me surge entre la enuresis y encopresis. ¿Existe una relación? No hay evidencia de que sean trastornos que se potencien unos a otros o que la presencia de enuresis venga necesariamente acompañada de encopresis, ¿ya? Si bien coinciden en que ambos son trastornos de eliminación, no significa que vayan a presentarse necesariamente juntos. Una pregunta que ya tiene que ver más una perspectiva personal. Para usted, ¿cuáles son los principales desafíos para abordar estos trastornos? Y bueno, un desafío importante tiene que ver con generar la confianza y la autonomía en el niño. Muchas veces ellos cuando llegan a consulta, llegan desde la vergüenza, llegan desde, en algunos casos, la humillación, el miedo. Entonces, se debe generar en ellos primero la confianza y la sensación de que tienen la capacidad, o sea, de alguna manera devolverles el poder. Y creo que principalmente nuestro desafío está con los niños. Porque son ellos principalmente los que están sintiendo esta sensación de que no logran cumplir con ciertas expectativas o que están haciendo algo malo. Entonces, lo primero es sacar al niño de esa sensación, de ese estado, para poder comenzar a trabajar con ellos. Y finalmente, acompañarlos en su proceso de maduración. Insisto también un poco en eso. Hay veces que nosotros los adultos, o por razones del sistema escolar, etcétera, aunque afortunadamente eso ya cambió, vienen ciertas presiones sociales también en que ponemos ciertas etapas en las que definimos que el niño ya no debiese utilizar más pañales, pero nos olvidamos del proceso personal de cada uno de ellos. Entonces, es difícil poder hacerlo de manera independiente, pero creo que nuestro objetivo principalmente deben ser las niñas y niños. Como última pregunta respecto al tema, ¿cuál es el pronóstico si esto se aborda tempranamente? Estos trastornos de eliminación tienen un buen pronóstico en general. Mientras a temprana edad comience a abordarse, vamos a tener un mejor pronóstico. Pero siempre va a depender de cuál es la causa que hicieron que se presentaran estos signos. Si es que se hace el tratamiento a nivel individual de la niña o el niño y además hacemos la intervención con la familia, vamos a tener un muy buen pronóstico, pero en términos del curso o del tiempo,
va a depender del caso a caso. ¿Cuál es el problema de cuando no se aborda? Sí existen casos en que estos síntomas pueden permanecer hasta la adolescencia, y eso también va complejizando mucho más el proceso, porque sabemos que el nivel de interacción que tienen los adolescentes con sus pares, que a veces se quieren quedar a dormir afuera, ir a campamentos, etcétera, comienza también a mermar de alguna manera su vida social. Si es que no hay tratamiento, puede existir finalmente ese riesgo, pero aquellos que inician una intervención temprana van a tener un buen pronóstico. Perfecto, profesora. Creo que se han resuelto todas mis preguntas. ¿Usted quisiera agregar algo más? Sí, dejarlo finalmente interesados con la incógnita de la importancia de poder hacer un diagnóstico diferencial. Existen muchos trastornos que pueden estar asociados a esta serie de síntomas, que pueden ser muy similares y que pueden llevarnos de alguna manera a confundirnos. Por eso es importante informarse, que el diagnóstico lo haga un especialista, y no estigmatizar este proceso del control de esfínter, o no patologizar constantemente cuando el niño tiene alguna liberación espontánea de enuresis o de encopresia, porque existen ciertos criterios de tiempo también que tenemos que considerar.